Leemos la Biblia en 2 de Corintios, capítulo número 6. La segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, el capítulo número 6, y vamos a leer a partir del verso 14. 6:14 de segunda a los Corintios. Demos gloria a Dios. Gloria a Dios. Demos gloria al Señor. Gloria a Dios. Bueno, mis hermanos, gracias a Dios por la bonita asistencia que tenemos hoy. Amén. Dice la palabra del Señor: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Estoy bien ahí? Amén. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué acuerdo, o qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templos del Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Amén. Gloria a Dios. Bueno, yo le puse nombre a este sencillo sermón y lo llamé Relación con Dios. Aleluya. El tema de hoy se llama Relación con Dios. Cuando hablamos de relación, para que haya una relación o para que haya un compromiso, debe haber entre las partes afinidad, pero más que afinidad debe haber sacrificio, diría yo, porque media entre la relación un sentimiento, y ese sentimiento nosotros lo llamamos amor. Amén. Aunque hay diferentes clases de amor, porque el amor de Dios es incomparable. Amén. No se compara ni con el de papá, ni con el de mamá, ni con el de la novia, ni con el de la esposa, nada. Es incomparable. Bueno, pero de todos modos, para que haya una relación, debe de haber ese sacrificio, esa afinidad, pero debe intervenir en medio de la relación ese sentimiento que nosotros llamamos amor. Me llama mucho la atención que el apóstol San Pablo enseña que el yugo debe unirse entre dos partes iguales. Amén. Dice que no debe de haber yugo desigual. Y después de esto el apóstol Pablo argumenta la imposibilidad y las consecuencias de un yugo desigual. Es decir, que en una relación donde el yugo es desigual vienen problemas enormes. El versículo 17 del pasaje que leímos habla, digamos, como del pequeño sacrificio que deben hacer las personas que quieren tener una relación personal con Dios. Aleluya. Cuando les hablo de relación, ponemos el ejemplo de la relación de una pareja, pero del tema que quiero centrarme es la relación entre Dios y nosotros, o entre nosotros y Dios. Amén. Demos gloria al Señor. Gloria a Dios. Digamos que el Señor, en aras de, permítame el término, en aras de seducir, ese es un término bíblico, porque acuérdense en que Jeremías le dijo al Señor: me sedujiste, oh Jehová. Entonces el Señor, como en aras de seducir a su amada, Él agota
todos los recursos posibles e imposibles para conquistarlo. ¿Y por qué traigo este tema? Porque nosotros a veces tomamos el Evangelio, es decir, no le damos la altura, no le damos el valor que esto tiene. Amén. Amén, amén. A veces algunos llegan a pensar que es que Dios tiene obligaciones con nosotros. Y Dios no tiene ninguna obligación con nosotros. A veces pensamos que es que nosotros tenemos derechos y nosotros no tenemos derechos. Nosotros somos siervos del Dios Altísimo. Alabanzas al Señor. Gloria a Dios. Entonces yo quiero que esta noche miremos, no es algo nuevo para ustedes, para la inmensa mayoría de los que están aquí no es algo nuevo, pero recordarles lo que Cristo hizo para conquistarnos, yo sé que nos puede llegar a poner a reflexionar para que nos enamoremos más de Él. Gloria al nombre del Señor. Me llama la atención lo que dice a los filipenses el mismo apóstol Pablo en el capítulo 2. Capítulo 2, desde el verso 1 en adelante, Pablo dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, dice el apóstol, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Eso habla de yugo igual. Nada hagan por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y luego viene esta parte tan importante del verso 5 en adelante, dice: haya pues en vosotros, haya en ustedes este sentir que hubo también en Cristo. Es decir, para que la relación con Dios funcione, debe de parecerse en los sentimientos del hombre a los sentimientos de Dios. Amén. Amén, amén. Haya en ustedes ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y entonces comienza a mencionar cosas, claro que son muchas más las que vamos a mirar, pero aquí comienza a mencionar cosas interesantes. Dice: el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Y ahí comenzamos ya a mirar algo interesante, porque es que Dios está en los cielos. Él tiene un trono maravilloso y Él es indescriptible. Isaías tuvo una sencilla visión y él dijo: que me muera porque mis ojos han visto. Y él dijo: es que hablar de Dios, hermanos, el lenguaje no alcanza. Ningún léxico es suficiente para describir al Dios que adoramos. Y Él está en los cielos y tiene millones de seres celestiales que lo alaban, lo glorifican, lo exaltan y le dicen santo, y se postran ante el trono y traen las coronas y las ponen ahí, y allá solo hay adoración y alabanza. Amén, gloria a Dios. Aleluya. Pero ¿cómo les parece que Dios en esa condición, en el trono, con tantos millones de seres que lo alaban, se asoma para el planeta Tierra y ve un poco de desgraciados, porque uno sin la gracia de Dios es un desgraciado? Ve un poco de desventurados, como dijo como dijo Juan allá en el Apocalipsis: miserables, pobres, ciegos y desnudos. Y nos vio a todos con un sello y una planilla que decía: para el infierno todos.
¿Y cómo les parece que ese Dios tan bueno y tan grande se enamoró de nosotros? Aleluya, aleluya, aleluya. Se enamoró de nosotros. ¿Y qué hay que hacer? Y miró entre los hijos de los hombres a ver si había alguno que dijera: usted vaya, pague el precio para que no vayan para el infierno. Pero miró entre toda la humanidad y no encontró a nadie. Aleluya. Y es tanto ese sentimiento de amor que él toma una decisión que no la tomaría nadie. Y entonces el profeta, a través del profeta Isaías, dijo: he aquí que yo mismo iré. Y entonces comienza a cumplirse todo esto. Dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Y ahí en la mente, ahí en su memoria, subraye, resalte esa palabra: se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Oiga, tomando forma de siervo. Aleluya. Hecho semejante, parecido, igual a los hombres. Y estando en la condición de hombre, siguió para abajo, más abajo, humillado. Dice: se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Y no cualquier muerte, muerte de cruz. Amén, amén. Gloria a Dios. Eso se llama sacrificio. Amén. Alabanzas al nombre de Dios. Gloria a Dios. ¿Ustedes no han notado que hay amores que cambian las vidas de personas? Yo en los años que tengo he visto, por ejemplo, he visto el caso, por ejemplo, de un hombre que es mala persona, mal esposo, un vicioso, toma trago, sinvergüenza, todo. Pero un día la esposita le dice: mi amor, estamos embarazados. Y eso les cambia la vida. ¿Ustedes se conocen de Sí, eso? amén, amén. El amor de un hijo puede llegar a cambiarle la mentalidad a alguien y lo puede llevar a hacer enormes sacrificios para cambiar. Aleluya. No fue capaz la mamá, ni el papá, ni los amigos, ni los familiares, ni nadie fueron capaces de hacer que él se sacrificara para dejar esa mala vida. Pero cuando piensa que tiene un hijo por el que hay que responder, o una hija, dice: yo no puedo seguir en eso. Claro, no es en todos los casos, pero hay casos. Sí, amén. Esto para enseñarles que hay cosas que llevan a alguien a sacrificar por amor. Cosas que eran su diario vivir. Y eso es lo que estamos viendo en este pasaje de la Biblia. Dios, como Dios, pues Él es todopoderoso, eterno, Él es grande, Él es omnipotente, Él es omnisciente, Él tiene todos los atributos y Él no tiene que pedirle permiso a nadie, ni necesita hacer juntas, ni necesita asesores, ni consejeros. Él es soberano, Él es dueño de todo el universo. De modo que Él no tiene problema, Él está ahí, no tiene problema. Pero hermano, se enamoró tanto de nosotros. Ojalá yo me pueda hacer entender con el mensaje. Gloria a Dios. Porque de todo lo que Dios creó, hay cosas, de lo que Dios creó, hay cosas mucho mejores que nosotros. Amén, amén. Las estrellas son más bonitas que todos nosotros. El sol y la luna. Firmamento. Hay unas cosas que son creadas por Dios que son, hermanos, hermosísimas. Amén. Pero nada de eso le movió, permítame en el término, nada de eso le movió el piso a Dios.
enamoró de nosotros. Amén, amén. Gloria a Dios. Qué amor. Por eso es que el apóstol Juan, inspirado por el Espíritu, y póngale cuidado a esto que le voy a decir, para que le ponga acento a la palabra. Vea, el apóstol Juan, inspirado, narra en la Biblia ese versículo que es universal, que tanta gente, hasta los inconversos lo saben. Dice: porque de tal manera Amó Dios al mundo. eso quiere decir que Dios amó de una manera, hermano, póngale allá arriba, más arriba, y súbale y póngale más arriba. De tal manera amó Dios al mundo. Y Romanos 5:8 dice: Dios muestra su amor para con nosotros. Y no dice que por buenos, por bonitos, por bien presentados, nada. Dice: muestra su amor para con nosotros, que siendo nosotros unos viles pecadores, impíos, Cristo vino a morir por nosotros. Eso es mucho amor el de Dios para con nosotros. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Gloria a Dios. Bueno, vamos a ver, hermanos, hasta dónde llegamos. Voy a mencionarles un poco de ejemplos que la Biblia, me puse a buscar a investigar sobre el tema y encontré mucho. ¿De qué se despojó? Acuérdense que dije que subrayáramos ahí en la mente. Se despojó. ¿De qué se despojó? De sí mismo. Todos sabemos, hermanos, que en el principio Dios creó todas las cosas. Amén. Y que como creador Él es el Padre. Amén. Él es el Padre eterno. Y siendo el Padre eterno, se despojó a ser hijo. Aleluya. Gálatas dice 4:4, dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Pero nosotros sabemos que Jesús es el mismo Padre. Amén. Y que Jesús es el mismo Espíritu Santo. Amén. Amén. Y si nos quedan dudas, mándenme en una notica y yo preparo una enseñanza para que no nos queden dudas. Porque el pentecostal debe tener claro que Jesucristo es el Padre y que Jesucristo es el Espíritu Santo. Amén. 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 Solo para dejar ahí una perlita en el frasquito. Juan 14:17. El Consolador, el Espíritu Santo, el cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce. Y le dijo a los que lo conocían, dijo: pero ustedes sí lo conocen, porque mora En vosotros. con ustedes. Y luego le dijo: y estará en ustedes. O sea que el que moraba con ellos era Jesús. Y ese mismo Jesús sería el que estaría en ellos, como el Espíritu Santo. Demos gloria a Dios. Ese es el tema, pero miremos de qué se despojó. Se despojó de la eternidad, porque Dios, yo les pregunto, ¿cuándo es el cumpleaños de Dios? Ay, ay, ay. No tiene fecha. Anoche que le quedé viendo la visita al hermano, porque se alargó el tema con la señora que estábamos evangelizando. Amén. Y la señora me preguntaba y me decía: bueno, ¿y entonces cuándo empezó Dios? Yo le decía: no, es que Dios tiene un atributo que se llama la eternidad de Dios. Él es eterno. Entonces él no tiene ni para adelante ni para atrás, ni tiene final ni tiene principio. Él es eterno. Amén. Ante la pregunta ¿cuándo cumple años Dios? Dios no cumple años. No, Señor. ¿Por qué no cumple años? Porque Dios es eterno. Pero es tanto el amor por nosotros que se salió de la eternidad y se metió en el tiempo. Amén, amén.
aleluya, aleluya. Solo por amor. Gloria a Dios. Se despojó. De Jesús se dice, y hay fecha, ¿no? El calendario que manejamos nosotros es de ese. ¿Qué quiere decir? Después de Cristo. Después de Cristo. Le debo la banana. Después de Cristo. Aleluya. Año 2025 de ese, después de Cristo. Y desde que nació, entonces se contó el tiempo, cuando tenía un mes, cuando tenía 2 meses, cuando cumplió 6 años, cuando cumplió los 12, cuando estuvo entre los jueces, cuando murió. Amén. Amén. O sea, salió de la eternidad y se metió en el tiempo. Dice la Biblia en San Juan 1:14. Primero, en los primeros versículos dice que en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios, que todas las cosas por él fueron hechas. Y en el 14, verso 14 dice, y ese verbo se hizo carne y habitó. ¿Quién habitó entre nosotros? El verbo que creó todas las cosas en el principio. Amén, amén. Se salió de la eternidad y se metió en el tiempo. ¿Alguien le da una alabanza al Señor por eso? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ustedes todos saben, y aquí todos sabemos, que Dios es el creador de todo. Gloria a Dios. Amén. Pero a Él no le interesó que alguien dijera que Él ya no es el creador, o que alguien de pronto pensara que cómo se iba a bajar de ese estatus. Y entonces Él pasa como a ser criatura, porque dice Hebreos 12:14, así que por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, Él también participó de lo mismo. Él es Dios. Con la palabra Dios se describe su grandeza. Y ahí se incluyen todos sus atributos: todopoderoso, omnipotente, omnisciente, eterno, amor, etcétera, etcétera. Pero ese Dios que es espíritu, porque la Biblia dice que Dios es espíritu, se hizo materia. El verso 7, tomando forma de siervo, Aleluya. hecho semejante a los hombres. Y me llega a la mente la anécdota que alguna vez les mencioné, de aquel hombre que se preparaba para el invierno allá en los países donde se cumplen las estaciones, y se preparaba para el invierno y cerraba sus lugares para que la nieve no se le metiera, y todo. Estaba cerrando su casa y cerró las ventanas, una ventana de vidrio, y entonces un pajarito venía buscando cómo refugiarse de la nieve y no encontraba, y venía hasta la ventana, pero como los veía ellos no entraba, porque claro, por instinto sentía miedo y no entraba. Entonces él iba a abrirle la ventana, y cuando le abría él se volaba, y cuando él cerraba y se hacía allá, venía el pajarito buscando dónde meterse, y él dijo, ¿cómo lo puedo ayudar? ¿Cómo le puedo brindar ayuda? Y a la conclusión que llegó fue que la única manera de poderlo ayudar era volviéndose también un pajarito, Aleluya. porque así no tendría miedo. Y eso es lo que Dios hizo por amor a nosotros, porque nosotros necesitábamos ayuda. ¿O qué, hermanos? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuántos de los que vinieron esta noche aquí reconocen que necesitaban ayuda? Yo necesitaba ayuda. Aunque yo fuera el mejor vecino y en la cuadra fuera el mejor que todos, y fuera el líder social y le ayudara a los de la cuadra y dijeran, como fulano ninguno, pero al lado de Jesucristo ni para cargarle los sandalias, hermano, no servimos. Necesitamos ayuda.
Y el Señor con ganas de ayudarnos, pero nosotros esquivos. Porque Él es todopoderoso. Porque Él es espíritu. Porque nadie lo puede ver y vivir. Entonces llegó a una conclusión: la única manera de ayudarlos es volviéndome como uno de ellos. Amén, amén. Y eso es lo que dice la Sí, Biblia. amén, amén. Gloria a Dios. Tomando forma de siervo, Aleluya. hecho semejante a los hombres. Siendo el Señor, eso no lo hace nadie, se hizo siervo. Se despojó a sí mismo, Aleluya. tomando forma de siervo, siendo el Señor. Es normal que alguien que sea siervo quiera ser y alcance a llegar a ser un Señor. Pero no es normal que alguien siendo un Señor quiera ser un siervo. Amén. Pero el Dios de nosotros quiso hacerlo para conquistarnos. Amén. Para que entendamos hasta dónde llega Él, Amén, amén, con amén. tal de que nosotros hagamos parte de su amada. Amén, gloria a Dios. Alabanzas Gracias al a nombre Dios, del Señor. Gloria a Dios. Oiga lo que dice 2 Corintios 8:9, dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a ustedes se hizo pobre, siendo rico, para que ustedes con su pobreza pudieran llegar a ser enriquecidos. Aleluya. O sea, siendo rico, Se hizo pobre. se hizo pobre. ¿Qué tengo que hacer para que me des una mirada? ¿Qué tengo que hacer para que me aceptes la invitación? ¿Qué tengo que hacer? Y entonces nada, hermano, no. Nosotros reacios a la voz de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Y Él, siendo el dueño de todo el universo, vino a nacer en una maloliente pesebrera. Se hizo pobre para enriquecernos a nosotros. Porque, hermanos, la riqueza más grande que usted tiene no es la casa, ni el carro, ni la cuenta en el banco. La riqueza más grande que usted tiene es la gracia y la misericordia de Dios en su vida. Esa es la riqueza más grande. Y eso no lo consiguió usted con sus propios medios o méritos. Eso se lo dio Cristo haciéndose pobre para enriquecernos a nosotros con su gracia y con su amor y con su misericordia. ¿De qué se despojó? De la riqueza para hacerse pobre. Amén. Del diablo se dice que el diablo es como león rugiente, pero el diablo no es un león, se parece, es como león rugiente. Pero de Cristo se dice que Él es el león De Judá. de la tribu de Judá. A su nombre sea la gloria. Gloria a Dios. Pero siendo en esa condición, como siendo el león de la tribu de Judá, la Biblia dice que se hizo cordero. Aleluya. Eso dice Isaías 53:7: angustiado y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció y no abrió su boca. Miren, hermanos, todos los sacrificios. Miren, vayan notando ustedes de qué se despojó para conquistar. Porque es que a veces nosotros, hermanos, nos parece que damos mucho. A veces nos parece que somos más que otros y nos parece que Dios como que nos está debiendo a nosotros. Un hombre enaltecido, envanecido, llegó a decir: yo soy mucho para esta iglesia. Amén. Y qué pesar de ese pobre, porque ya no está en la iglesia. Aleluya. Porque aquí no, hermanos, aquí el único grande es Él. Amén. Alabanzas al nombre del Señor. Pero qué bueno que en este tiempo entendamos que Él hizo mucho sacrificio Amén. para seducirnos a nosotros. Dice Isaías 53:7 que Él, siendo pastor, se hizo oveja.
Angustiado el afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Pero acuérdense que el salmista en el Salmo 23, ¿qué había dicho ya? ¿Cuántos leen aquí la Biblia? Ese nos lo enseñaron en la escuela dominical hace 30 años. El Salmo 23, ¿cómo comienza? Mi pastor, nada me faltará. Muy bien. El Señor es mi pastor, nada me faltará. ¿Quién es el pastor? Pero dice aquí que para enamorarnos a nosotros se hizo oveja. Aleluya, aleluya. Y eso no es normal. Eso es un sacrificio. Alabanzas al nombre del Señor. Siendo el Todopoderoso, el más fuerte de todo el universo, se hizo débil, dice Lucas 22:42, diciendo: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Amén. Amén, amén. Ahí es donde muchas personas que no entienden la dualidad de naturaleza que hay en Jesús, entonces dicen: ¿sí ve que Jesús no es Dios? Porque aquí lo presenta en una debilidad, Aleluya. en un momento de angustia, donde el sudor que corría por su frente y sus mejillas eran como grandes gotas de sangre, dice la palabra de Dios, y donde expresaba palabras, hermanos. ¿Y ustedes saben por qué hizo todo eso? Por amor. Es que Él no quería que usted y yo no fuéramos para el infierno. Él quería que usted y yo estuviéramos hoy aquí alabando y glorificando. El profeta inspirado dijo: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Y el fruto de la aflicción de su alma somos nosotros. Amén, amén. A su nombre sea la gloria. Gloria a Dios. Oiga, Él es el creador de los ángeles. Amén, amén. ¿Quién creen ustedes que creó los ángeles? Pues Dios. Dios fue el que creó los ángeles. Pero oiga lo que dice Hebreos 2:9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Aleluya. Amén. Pero me llama la atención es que dice: vemos a aquel que fue hecho poco menor que los ángeles, y lo señala, dice, a Jesús. El que creó los ángeles, miles o millones de ángeles, arcángeles, serafines, querubines, todo lo que existe en el cielo creado, ese que creó esa multitud de ángeles, ahora es hecho poco menor que ellos. ¿Y usted sabe por qué lo hizo? Por amor. Por amor a nosotros. Que el Señor permita que esta palabra se nos quede en la cabeza. Porque es que es mucho el sacrificio. A su nombre la gloria. Gloria a Dios. El Señor dijo alguna vez en San Juan, dijo: yo soy el pan de vida. ¿Se acuerdan? Amén. El que come mi carne y bebe mi sangre. Es decir, Él es el sustento. Él es el pan vivo que descendió del cielo. Amén. Gloria a Dios. Pero ese pan vivo, ese que es el pan de vida, dice la Biblia que tuvo hambre. Mateo 4:2. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y uno dice: ¿y el creador del universo? El que no necesita, hermanos, ni cansarse, ni pedir agua, ni caminar, ni dormir, ni nada de eso, porque Él es Dios. ¿Y por qué se mete en este cuento?
Hay una sola razón: el amor por la iglesia. Gloria a Dios. Cristo nos ama de una manera que nosotros no dimensionamos. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Él dijo una vez en Juan 7:37 y 38, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior Correrán ríos de agua viva. Y San Pablo hablando del pueblo de Israel, dice que fueron bautizados en la nube y en el mar, y dice que todos comieron la misma comida espiritual, todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. O sea que Cristo es el agua viva. Gloria a Dios. A la señora samaritana le dijo: el que tome de esa agua de ese pozo volverá a tener sed, pero el que beba del agua, ese no tendrá sed jamás, sino que será una fuente de agua en el que salte para vida. O sea, Él es el agua viva, y Él es la fuente de agua que salta para vida eterna. Pero tuvo sed. Amén. Gloria a Dios. ¿Y por qué tuvo sed el que es el agua viva? Pues porque se despojó. Acuérdense en la palabra, se despojó de muchas cosas. Amén, amén. Alabanzas al nombre del Señor. Él es el Rey de reyes y Señor de señores, y yo digo amén. Dios, aleluya. El Rey de reyes. Pero la Biblia dice que se hizo príncipe. Un príncipe es normal que llegue a ser rey, pero que un rey llegue a ser príncipe eso no está dentro del orden. ¿Me entienden eso, hermano? Amén, amén. Pero allá en ese pasaje tan conocido de Isaías 9:6, ahí está: principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable, consejero, fuerte, Padre eterno. ¿Y qué más? Príncipe de paz. Príncipe de paz. Hay un atributo en Él que se llama la omnisciencia. Él es omnisciente. Él lo sabe todo. ¿Cuántos creen aquí que Él lo sabe todo? Amén. Gloria a Dios. Lo que va a pasar ahorita, que se vaya usted para su casa, Él lo sabe. Amén. Amén. Los que no vinieron al culto, Él sabe por qué no vinieron. Amén. ¿Cierto? Amén. Él lo sabe todo. Amén. Amén. Usted y yo no sabemos cuánto nos queda de fecha de vencimiento. No sabemos. ¿Alguien aquí sabe la fecha de vencimiento? No, ninguno. No. Pero Él la sabe. Amén. Él lo sabe todo, hermanos. Él es omnisciente. Pero dice la Biblia en Mateo 24:36: pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Aleluya. O sea, son muchas las cosas que podemos encontrar que el Señor sacrificó, se despojó por amor a nosotros. Otro atributo de Dios es que Él es todopoderoso. Amén, amén. Amén. Él es todopoderoso. Amén, amén. Gloria a Dios. Si Él quiere coger este planeta y acabarlo, ya lo acaba. Ya Él es todopoderoso. Para Él no hay nada imposible. Amén, amén. Por allá en el Antiguo Testamento dice que un hombre oró a Dios con mucha fe y le dijo al sol: deténgase allá, y la luna allá, y el sol se detuvo. Pero no fue el hombre, es el poder de Dios. Porque Dios es todopoderoso. Amén. Alabado sea el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Acorralado el pueblo de Dios por los enemigos, y Dios le dice a Moisés: ¿qué haces ahí clamando? Como que dice: no es hora, no es tiempo de orar, porque hay veces que hay que orar, pero hay veces que no hay que orar sino actuar. ¿Qué haces ahí? Levántate, extiende tu mano, tu vara. Y extendió la vara, extendió la mano, y dice la Biblia: y vino un viento recio y abrió un camino por el medio del mar. Pero no fue la vara ni fue Moisés, es el poder de Dios. Gloria a Dios. Lázaro con 4 días se levantó, pero no fue
no fue otra cosa sino el poder de Dios. Es decir, que Dios es todopoderoso. Amén. Pero lo cogieron, lo golpearon, le pusieron una cruz encima, le dieron látigo, lo subieron a la fuerza al monte de Calavera, le pusieron los clavos a sangre fría, la corona, lo levantaron y hasta nosotros le decían, a ver si es Dios, bájese de ahí. Porque Él es todopoderoso. ¿Y ustedes saben por qué no lo hizo? Por amor. ¿Ustedes saben por qué se dejó llevar hasta allá, a la calavera, al monte, al Gólgota? Por amor. Ustedes saben por qué a él no lo cogieron entre varios y llega la mano para acá y la otra para acá y dele martillo. No, él abrió sus brazos. ¿Y sabe por qué lo hizo? Porque lo ama muchísimo a usted y a mí también. Dios nos ama con amor eterno. Se despojó de ese atributo, diríamos así, y se dejó matar por amor a nosotros. Amén. Gustó la muerte por amor a nosotros. Aleluya. Él no tiene principio. Él es eterno. Pero la palabra de Dios dice que creció como hombre. Lucas 2:52, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios Aleluya. y los hombres. Aleluya. Señor, gloria a Dios. Él es independiente, Él no necesita asesores ni consejeros, Él es soberano. Pero se hizo dependiente, dice Lucas 22:42, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino La tuya. la tuya. Alabanzas al Señor. Él, como ya les dije, en el cielo solo tiene adoración, honra y gloria y alabanza, pero la cambió por el pesebre solo por amor a nosotros, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Alabanzas al Señor. Él está sentado en el trono donde lo alaban, pero cambió el trono por la cruz. Amén. Y eso lo hizo solo por amor a nosotros. Allá los seres celestiales solo le dicen santo, 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 y lo alaban y lo exaltan, y eso lo cambió para venir aquí a recibir azotes. Le escupían el rostro, le daban patadas, lo llevaron a golpe, lo despreciaron, lo echaban de los lugares, no le daban lo que necesitaba. Hermanos, todo ese sacrificio por amor a nosotros. Yo le doy gloria y honra y adoración a mi Cristo en esta noche. Aleluya. Alabanzas al nombre de Jesús. Cambió la adoración por el vituperio de los hombres. Siendo el sacerdote que ofrecía, que hacía el oficio y hacía los oficios del sacerdote, dice la Biblia que se convirtió en ofrenda. Hebreos 10:12, el versículo 12 dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Y el verso 14 dice, porque con un solo sacrificio, con una sola ofrenda, hizo perfectos para siempre a los santificados. Aleluya, aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Él que responde todas las oraciones y atiende a todo el mundo. Dice la Biblia que fue oído, Lucas 22:42, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa. Tanto que podemos encontrar aquí. Dice también que siendo el sanador de todas las enfermedades, el médico, porque él es el que sana todas tus dolencias. Aleluya. Dice aquí la palabra del Señor en Isaías 53, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos, varón de dolores. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Siendo el más deseado por todos, dice también el mismo pasaje, que estaba como raíz de tierra seca, sin parecer, sin hermosura, no se le veía ningún atractivo. El más hermoso de todo el universo se llama Jesucristo, mi Señor amado, pero fue presentado allí en ese pasaje profético mesiánico
como si no tuviera ningún atractivo, subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni tampoco hermosura, y todo eso por amor a nosotros. El que nunca pecó, el que nunca hizo, porque Él es santo, eternamente santo. Yo lo he predicado, lo entiendo y lo creo así: santo antes de venir, santo cuando vino, santo cuando ascendió, santo en toda la época y sigue siendo santo, y más que santo, Él es santísimo. Pero la Biblia dice que por nosotros se hizo pecado, se hizo maldición por amor a nosotros. Entendamos, hermanos, que esto es mucho, esto es demasiado. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Él es infinito, aleluya. Él lo llena todo, el planeta y fuera del planeta, todo el universo. Bendito es el nombre del Señor. Pero se metió en el espacio y dice: llamaba a Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro, y cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Es decir, si estaba en un lugar, no podía estar en el otro, porque hoy está en todo lugar. Amén. Pero cuando estaba en la tierra, le mandaron a decir: el que usted ama está enfermo. Y dijo: esperemos unos días más. Aleluya. ¿Sí me entienden? Hermanos, esto es una cosa extraordinaria. Él tiene todo el conocimiento, pero dice Hebreos 5:8: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. ¿Cómo les parece a ustedes Dios aprendiendo? ¿No les parece una cosa extraña? ¿Ustedes no creen que somos nosotros los que tenemos que aprender? Amén. ¿Y por qué creen ustedes que Dios aprendió la obediencia? Porque Dios nunca le había obedecido a nadie. ¿No es que Él es Dios? Pero por amor a esta iglesia aprendió la obediencia. A su nombre la gloria. ¿Cuánto más pudiéramos hablar esta noche de los sacrificios, de todo lo que el Señor hizo? Qué pena con ustedes, me alargué mucho. Pero vea, les quedo debiendo un restico. Amén. Pero les digo una cosa: el amor de Dios es muy grande. Hay tela para cortar y para mostrarles cuánto sacrificó Dios por conquistarnos a nosotros. La pregunta en esta noche es: si el Señor Jesucristo hizo tanto para conquistarnos a nosotros, ¿qué hemos hecho nosotros o qué estamos haciendo nosotros para corresponder a tanto amor? Aleluya. Amén. Vale la pena que nosotros también sacrifiquemos muchas cosas Amén. Amén. para mantener una linda relación. Amén, amén. ¿No será que tú puedes cambiar un poquito tu manera de hablar? Amén. ¿No será que tú puedes cambiar un poquito tu manera de actuar? Amén. ¿No será que tú puedes sacrificar un poquito más de tiempo para la gloria del Señor? Es que Él ha hecho mucho por nosotros, hermanos, porque nos ama. Y nosotros debemos corresponder a semejante amor tan grande que Dios tiene para con nosotros. Aleluya. Dios nos ama con amor eterno. Y no es que nos amó, Él nos ama y nos sigue amando y nos sustenta. Póngase en los pies, hermanos, y le damos gracias a Dios por esta palabra.